sangre, Señor, has comprado para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Has hecho de ellos una dinastía sacerdotal que sirva a Dios. Aleluya. Con tu sangre, Señor, has comprado para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Has hecho de ellos una dinastía sacerdotal que sirva a Dios. Aleluya. Con tu sangre, Señor, has comprado para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Has hecho de ellos una dinastía sacerdotal que sirva a Dios. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. El que de nosotros diga que no tiene pecado es un mentiroso, dice el apóstol San Juan. Y Jesús ha dicho: la Escritura no falla. De tal manera que esta es la verdad, aunque nosotros pudiéramos creer que la verdad es otra, porque tenemos falsos conceptos de nosotros mismos. Que el Señor nos conceda reconocernos pecadores, y sobre todo que nos conceda reconocer lo que significa en nuestra vida la misericordia. Que no identifiquemos solamente misericordia con el perdón de los pecados, porque no es suficiente. No nos basta que el pecado nuestro sea perdonado. Es indispensable el don del Espíritu Santo habitando en nosotros, y con él la fuerza necesaria para hacer el bien y abandonar el mal. Reconozcámonos pecadores. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos,
Señor, Señor, ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, esperanza y luz de las almas sinceras, te pedimos humildemente que concedas a nuestros corazones realizar una plegaria digna de ti y que siempre te glorifiquemos con la ofrenda de nuestras alabanzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que sacaran un momento a los apóstoles y dijo: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. Hace algún tiempo se levantó Teudas, dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado, se dispersaron todos sus secuaces y todo acabó en nada. Más tarde, en los días del censo, surgió Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció y se desgregaron todos sus secuaces. En el caso presente les dijo: no se metan con esos hombres, suéltenlos. Si su idea y su actitud son cosa de hombres, se disolverá, pero si es cosa de Dios, no lograrán destruirlos y se expondrían a luchar contra Dios. Le dieron la razón y, habiendo llamado a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos, pues, salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando la buena noticia acerca del Mesías Jesús. Palabra de Dios. Te Te alabamos. alabamos, Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Aleluya, 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 aleluya.
Señor esté con vosotros. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Lo recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, a ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hermanos, este texto del Evangelio no se sitúa propiamente en el ambiente de la resurrección de Jesús. No es un episodio que se dé en Jerusalén. Es un episodio que se da alrededor del lago de Galilea, del lago de Galilea. Efectivamente, en la cercanía de una fiesta de Pascua judía, donde hay mucha gente que el Evangelio la presenta atraída por Jesús, pero atraída fundamentalmente por los milagros. El evangelista no tiene problema en decir que lo seguía mucha gente por los signos que habían visto que hacía con los enfermos. Sin embargo, hemos de reconocer
que todo signo, con todo milagro es arma de doble filo. Como lo podemos ver también en la experiencia del mismo Evangelio, frente a milagros probablemente mucho más serios, como es la resurrección de Lázaro, que simplemente otros milagros que dan la salud ya precaria a una u otra persona. Pero la resurrección de Lázaro, que fue un milagro fuera de serie, fuera de lo normal, no siempre llamó a la fe a quienes lo presenciaron. Todo lo contrario, fue causa para acusar a Jesús y para que los líderes, los que mandaban en el pueblo, se fueran en contra de él. De tal manera que el Evangelio de Juan hoy nos va a descubrir también cuáles son nuestras intenciones. ¿Por qué estamos siguiendo a Jesús? Es que hasta los discípulos se pueden haber acostumbrado hasta los milagros. Y precisamente cuando llegue el momento definitivo, cuando Jesús no hace el milagro de escaparse de las manos primero de los judíos y después de Poncio Pilato, los discípulos se sienten frustrados y escandalizados, como lo hemos visto en estos días. Una religión de milagros. Y a veces eso es lo que esperamos en el cristianismo. Y no una religión de un Dios que se pone en contacto con nosotros, que se mete en la realidad nuestra. Es más, el Señor va a hacer un nuevo milagro. Y el Evangelio de hoy es un milagro particular. Pero si ustedes se dan cuenta, al día siguiente de haber hecho el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, el Evangelio sigue diciendo que con Jesús iba mucha gente, pero que Jesús les dijo: ustedes no me buscan a mí con un corazón recto, ustedes me buscan porque les he dado de comer, porque he hecho un milagro. Y por ahí no son las cosas. El cristianismo no excluye los milagros, pero es ante todo la religión del Dios que se pone en contacto íntimo con el hombre y que lo único que pretende es el cambio radical del mismo hombre. Es cierto una cosa, este texto es muy rico. Este texto de la multiplicación de los panes y de los peces es riquísimo. Y si nosotros nos damos cuenta, los distintos evangelistas le van poniendo una cosita distinta, una cosita que complementa mucho más el relato, no que lo opone, sino que nos va manifestando una serie de elementos que ellos alcanzaron a ver y otros no. Por ejemplo, hay un detalle que solo aparece en el Evangelio que hoy hemos proclamado de San Juan. Mientras los sinópticos presentan que los propietarios de los panes y de los peces eran los apóstoles, el Evangelio de hoy nos dice que era un muchacho. Sean los apóstoles, sea el muchacho, la experiencia es igual. Jesús, la salvación que quiere realizar con nosotros, la empieza a partir
de las cosas buenas que nosotros tenemos y que a lo mejor no hemos caído nunca en cuenta de compartirlas con los demás, buscando las excusas de muchas maneras. Porque es que el primero que encuentra una excusa frente a lo que hay es Felipe, que le dice al Señor: sí, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Pero casi como riéndose le dice: ¿y esto qué es para tanta gente? Es que al Señor no le importa lo mucho o lo poco que sea. Al Señor lo que interesa es que nosotros no estemos apegados a lo que tenemos, sino que lo podamos poner al servicio de los demás para que el Señor lo multiplique. Eso es lo que nosotros no nos hemos dado cuenta. No es casualidad que después de repartir sobraron 12 cestos. Porque el número 12 está indicando la totalidad del pueblo. De tal manera que este pan multiplicado por el Señor es para todo el pueblo. Alcanzaba para todo el pueblo. No estaba allí todo el pueblo, pero alcanzaba para todo el pueblo. Es que lo que Dios multiplica alcanza para todos. Pero eso no es todavía lo que nosotros nos damos cuenta. Nosotros cada vez nos reservamos más de lo que podríamos poner al servicio de los demás y no tenemos problema de que a nuestro lado haya gente que pase necesidad. Pero el milagro de Dios tiene que empezar porque nosotros nos toquemos aquello que, siendo Dios, don de Dios, nosotros ya le hemos puesto un límite a poderlo compartir con los demás. Es cierto que Dios nos ha dado a nosotros el poder disfrutar de muchas cosas. El problema es cuando nosotros, a partir de lo que el Señor nos ha dado, se nos cierran las entrañas y nos cuesta colocar lo mucho o lo poco que tenemos al servicio de los demás. Hay un elemento que, por ejemplo, el Evangelio de Juan no presenta y que sin embargo sí lo presentan otros evangelios. Cuando dice que Jesús los hizo sentar en grupos de 50 para hacer el milagro, la multiplicación de los panes y de los peces. Si se dan cuenta, son elementos que enriquecen el relato, no lo empobrecen, pero tampoco se oponen unos a otros en el relato. El relato fundamentalmente es el mismo, de lo poco que tenemos. Frente a la realidad que nos sobrepasa, nosotros tenemos que poner lo poco. No podemos encontrar entonces desde este evangelio, no podemos encontrar disculpa para decir que lo que tenemos es poco. Porque lo que nosotros necesitamos es ser testigos de que Dios multiplica y de que nosotros simplemente hemos colocado lo que Dios nos ha dado al servicio de los demás. Es cierto que también aquí todos los evangelios nos presentan otra cosa. Nos presentan lo que nosotros siempre hacemos frente a las realidades que nos toca vivir.
siempre colocamos por delante el dinero. Los 4 evangelistas nos presentan la misma situación. 200 denarios no son suficientes. Para dar de comer a tanta gente se necesita un capital. Y yo no soy el que lo voy a poner. El problema es que aquí ninguno de los apóstoles dice que los 200 denarios no los tienen. Simplemente constatan de que es mucho dinero el que se necesita para poder saciar a todos. Y el Señor con el milagro lo que va a demostrar es que se necesita poco, pero que es indispensable su acción, su obra. Esto es lo que a nosotros nos falta. Nosotros creemos más en nuestras capacidades. Nosotros creemos más en nosotros mismos que en el poder de Dios. Y cuando a nosotros se nos acaban las posibilidades y las capacidades, nosotros entonces empezamos a creer que nada es posible y que simplemente nos tenemos que resignar. Hermanos, ojalá llegáramos en algún momento a comprender que frente a la realidad que vivimos, no podemos hablar de que el cristianismo nos enseña la resignación. Era una palabra que a mí me repetían mucho. Resígnese, mijito, resígnese. Y que yo muy pocas veces me la he tragado, por no decir que nunca. Resignarme es decir, aquí no hay nada que hacer. Ya lo he dicho por muchas partes, pero hoy lo voy a repetir. La primera vez que me leí, cuando todavía no había esta maravilla de los computadores que te dicen cuántas veces aparece la palabra en la Biblia, me leí la Biblia por primera vez manualmente, capítulo tras capítulo, buscando a ver dónde encontraba la palabrita resignación, y no la encontré. En estos días ya encontré una pésima traducción de una Biblia donde sí la trae. Pero la resignación no es cristiana. Porque la resignación es no solamente yo no puedo, sino aquí ya no hay nada que hacer, aguántate. El cristiano jamás se aguanta. El cristiano llega a la conclusión de que él no puede, pero junto a la conclusión de que Dios no puede llega la otra: Dios sí puede. Terminó mi capacidad, terminó mi poder, pero comienza la acción de Dios. Es ahí donde yo comienzo a experimentar al Dios de los imposibles. Como los apóstoles, ofreciendo, en el caso del Evangelio de Juan, lo que otro tenía, porque ni siquiera ellos lo tenían, empiezan a ver el poder de Dios. Empiezan a ver, no que lo que ellos hubieran dicho fuese mentira, era verdad que no podían. Era verdad que con 5 panes y 2 peces no podían dar de comer a todos. Pero es que les faltaba un detalle: el Dios de los imposibles. Les faltaba creer en el Dios que supera toda posibilidad. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Ese es el Dios en el que nosotros queremos afianzar nuestra vida. Pero infortunadamente nos cuesta mucho convencernos
de que solos no podemos. Y de que lo poco que nosotros tenemos para aportar, necesitamos no que nosotros terminemos siendo los protagonistas, sino que el Señor termine siendo el protagonista. Es cierto que del muchacho que tenía los panes y los peces, nos acordamos hoy en el universo entero donde se proclama este Evangelio, pero no sabemos ni siquiera el nombre. Terminó siendo un anónimo. El que terminó siendo conocido por todos es el que multiplicó los 5 panes y los 2 peces. Porque no es un milagro tener 5 panes y 2 peces, pero sí es un milagro dar a más de 5,000 personas de comer con 5 panes y 2 peces. Hermanos, vamos a celebrar la Eucaristía. Vamos a darle gracias al Señor porque nos permite reconocer su presencia en nuestra vida. Que de Dios saquemos la fuerza hoy para con lo poco que tenemos ponerlo al servicio de los otros. Que así sea. Oremos al Padre por mediación de su Hijo Jesucristo, que vive para siempre intercediendo por nosotros. Vamos a responder diciendo: Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Por la Iglesia, para que anuncie con valentía en todo el mundo la palabra de Dios, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Por los gobernantes, para que abran sus ojos a la verdad y no se opongan a ella, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Por los que se preparan para recibir por primera vez la comunión eucarística, para que las comunidades cristianas los ayuden a ser conscientes del paso importante que van a dar, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Por los que pasan hambre, para que reciban el alimento necesario, fruto de la solidaridad de todos, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Te pedimos, Padre, que participando en la Eucaristía, memorial de la Pascua de Jesucristo, seamos dignos de participar un día en el banquete del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito
Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acoge, Señor, con bondad las ofrendas de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones ya recibidos y alcance los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por Él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz de resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros.
y con tu espíritu. Con una leve inclinación, daos fraternalmente la paz. La paz sea contigo. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. el cuerpo y la sangre de Cristo nos den la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Cristo nuestro Señor fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. Cristo nuestro Señor fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. Hermanos, colocados delante del Señor, y sobre todo ustedes, los que nos están siguiendo por los canales de los medios de comunicación, los invito a que ahora hagamos todos juntos la comunión espiritual, repitiendo detrás de mí. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe
Amén. Oremos. Guarda, Señor, con tu amor constante a los que has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren con su resurrección, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Dios, que por la resurrección de su unigénito os ha redimido y adoptado como hijos, os llene de alegría con sus bendiciones. Amén. Y ya que por la redención de Cristo recibisteis el don de la libertad verdadera, por su bondad recibáis también la herencia eterna. Amén. Y pues confesando la fe, habéis resucitado con Cristo en el bautismo, por vuestras buenas obras seáis admitidos en la patria del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Nuestro próximo encuentro a las 12 del día. Estemos todos para elevar con María la oración a Dios Padre. Buena jornada.